Y desde niño tuvo muchas habilidades. Fue un niño con mente extraordinaria, pues hacía cosas que a su corta edad no cualquier niño lo hacía, ¿no? Yo voy a ser piloto. ¿Te acuerdas que te dije que voy a ser piloto? Y no voy a estar. Y eso me marcaba. Me llama mi hermana y me dice, es que no despierta. Le digo, ¿cómo que no despierta? Está rígido, dice. Ya cuando me dijo eso, fue como si te sintiera cubetas de agua caliente y luego frías, parte mi vida en pedazos. Me siento en mi sillón y desconecto el celular y empiezo a ver los mensajes. Y hay uno que yo no conozco y dice, hola. Marco por el WhatsApp y contesta y me dijo, solamente escuché una voz tan suave de hombre. Me dijo, déjame ayudarte. Cuando yo le digo quién es usted, me escribe todo su nombre completito de mi hijo. Cuando nos íbamos a jugar el básquet, me dijo, la última vez te gané, te encesté 13-7. Eso nadie lo sabía. No existe la muerte. ¿Qué harías si tu hijo después de morir volviera a hablarte? Marisela es una abogada mexicana que vivió una pérdida devastadora. Su hijo Christopher, con tan solo 15 años, partió de una forma completamente inesperada. Pero su muerte no es lo más impactante. Un año después comenzaron los mensajes, las señales, una comunicación que desafía toda lógica. Hola Marisela, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte en el canal, así que bienvenido, siéntete cómoda, estás en tu casa, Marisela. Hola Esteban, buenos días. También es un gusto y un placer estar siguiendo el canal. Va a ser esta entrevista para mí un gozo compartirla con tu canal y tu audiencia. Muchas gracias, Marisela. Marisela, para ir entrando ya como en detalles, antes de entrar en la experiencia extraordinaria que tú has vivido, ¿cómo era tu vida con Christopher, con tu hijo? ¿Y qué lo hacía un niño especial para ti? Mi vida con él era muy cercana. Jugábamos mucho. Íbamos al básquet. Como mamá, pues le enseñaba, ¿verdad? Cómo jugar también con otros niños y todas estas cosas, ¿no? Pero había algo especial con él que a él siempre se lo pedí al creador y yo le decía, si tú existes, yo quiero un niño. Y creo que él me cumplió en su momento, ¿no? De hecho, en su nacimiento lo miré como él iba a ser, incluso cuando iba a nacer, también esa parte, miré que iba a ser una cesárea y todo eso, ¿no? Que iba a estar un poco complicado el parto, pero él fue un milagro en mi vida. Y desde niño tuvo muchas habilidades. Fue un niño con mente extraordinaria porque sus pensamientos eran muy extraordinarios, hacía cosas que a su corta edad no cualquier niño lo hacía, ¿no? Y siempre era de, mamá, yo soy un gigante, mamá, yo soy tu gigante, mamá, yo voy a ser tu piloto y siempre voy a estar contigo, cosas así. Interesante porque tú me contabas que él quería ser piloto, quería volar, eso también es estar como en el cielo y ver desde arriba, tener como una perspectiva distinta. Eso me llama la atención. Abordaré esa parte, como él me lo explicaba. Y la relación de ustedes desde que era chiquito hasta ya entrada a sus 15 años, en general, ¿cómo fue la relación? Sí, cuando fue pequeño siempre le gustaba que le hiciera sus cumpleaños y se alegraba mucho con sus pasteles. Dice, ¿me vas a hacer mi cumpleaños? Sí, mi vida te lo voy a hacer, me encanta comer pastel contigo, y le gustaba que le embarrara los pasteles y así. Mi mamá, un tiempo que ella estuvo con nosotros, lo disfrutaba también demasiado, pero a él le decía, mamita, a mí me decía, mamita, yo me quiero dormir contigo, déjame acompañarte. Le decía, pero tienes tu cama. Sí, pero yo quiero acompañarte, yo quiero estar contigo, yo siempre voy a estar contigo. Bueno, tú nos contabas que él tenía como una reacción, quizás una forma de entender la vida quizás más madura que un niño de su edad. ¿Recuerdas puntualmente algunas situaciones o algunas frases que con el tiempo te toman sentido para ti? Sí, casualmente a los 3 años, de 3 a 5 años, estuvo en pre-kinder, quedaba a un lado de donde yo vivía. Estaba esa escuelita, como el maternal, pero había algo muy especial, que tenía una alberca esa escuelita, y él de su salón yo lo miraba a la parte de abajo porque yo estaba en la parte de arriba, daba la parte posterior de donde yo estaba viviendo, daba esa parte atrás y veía yo la alberquita para los niños en la época de verano, y él se salía de su salón, él solito,
y andaba explorando, como había maripositas, y andaba ahí explorando todas como los animalitos. Y en un momento fui por él al kinder. Me dijo su maestra, su niño es muy diferente. Hoy se salió del salón y nos dio mucho miedo porque se fue hacia donde estaba la alberca. No estaba muy profunda la alberca porque eran para niños. Pero a la maestra le dio miedo. Dice, es un niño que es muy diferente a los demás, dice, porque él como que explora mucho el espacio donde él está. Todo explora, pero no pregunta. Solamente mira, observa. Y eso, dice, para nosotros, pues no sé si él padece de algo, pero pues no era eso. Ya después pasó el tiempo y me mandan a psicología y me dicen que era un niño con capacidades diferentes, porque él hacía todo muy rápido y se los entregaba y ya terminó. Y se salía y ya no tenían en qué ocuparlo. Y lo mandaron a psicología y me dice el psicólogo, ya cuando estuvo en sus sesiones, lo pasaron con el especialista y me dijo el especialista, mire, dice, el niño no tiene nada, solo que las maestras, y perdón, así me lo dijo, solo que las maestras no están capacitadas para atender este tipo de niños, que él viene con un hemisferio cruzado, estaban cruzados sus hemisferios y su capacidad era mucho más rápida y procesaba mucho más rápido la información. Pero dígale a ellas que él no tiene nada, que tienen que trabajar con él y que se tienen que adaptar a su forma de él, no él a la de ellas, porque él está más dotado de sus capacidades. Y así fue, cursó la primaria, llegó a primaria y fue lo mismo. Y yo en broma, yo le decía, hijo, ¿tienes novia? Y me contesta así, me lo dice, ¿cuántas veces te voy a decir que tú no me preguntes eso porque yo no voy a tener novia? Entonces yo pensaba otras cosas, ¿no? Que pues que él iba a tener otras preferencias. Eso era mi pensamiento, ¿no? Le digo, ¿y por qué me dices eso? Es que yo te dije que no voy a tener novia, pues no me vuelvas a preguntar eso. Y apenas él tenía 8 años cuando eso pasaba. Nunca imagina uno lo que va a pasar en la vida, ¿no? Llegó una etapa de mi vida donde que yo trabajaba y fue muy difícil para mí, en donde yo con quién lo dejo. Él era el más pequeño, ¿no? Es pequeño, ¿y dónde lo voy a dejar? Para mí era pequeño, tenía 12 años. Y mi hermana me dijo, mira, mi trabajo era estresante, yo como abogada, pues traía muchísimos asuntos para la empresa en que yo trabajaba y pues yo viajaba mucho de un lado para otro y a veces estaba en un lugar, en un juzgado y me decían, ¿sabe qué? Desplácese usted a otro estado porque hay otro asunto allá que ir a atender. Los papeles le van a llegar en correspondencia y así andaba yo, ¿no? Entonces mi hermana me dice, ¿sabes? Dice, si gusta, tú me lo puedes dejar, no hay problema. Dice, yo lo puedo cuidar. Dice, es un niño que pues se va a adaptar. Y él me dijo, sí, mamá. Dice, yo me quedo porque como él no tenía con quién jugar, pues van a estar mis primos y así, ¿no? Bueno, yo le voy a apoyar a tu tía. Y así empezó. Se queda con ella y pasa pues el tiempo, hace su secundaria y su prepa. Y ahí va a iniciar, ¿no? Las cosas. Vienen cosas ya que él en su momento también me pidió pues conversión en su vida espiritual y todas esas cosas, ¿no? Pero a los 10 años él me marcó mucho mi vida en la conversión espiritual. Me dijo que había que hacer cosas porque él tenía eso en su mente, que hacerlo ya. Era como que me estaba marcando, hazlo ya, mamá, pero lo vas a hacer conmigo, mamá. Y yo decía, pero yo, pues, no es momento ahorita, todavía no es tiempo, falta, ¿no? Y no, mamá, es que tú estás con el tiempo. Yo te digo que ya es tiempo. O sea, sí, las cosas que se me hace un nudo en la garganta porque me está recordando otra vez. Perdón si me toca el corazón. Todo bien. A los 10 años, fue un mes de marzo, me acuerdo. Había fallecido un amigo que era piloto y que mis amigas sabrán, las que me conocen, era compañero de la universidad. Y él viajaba mucho a Los Ángeles, muy buen compañero, excelente compañero. Y siempre él veía, ¿no? Él era piloto, pero quería ser abogado. Yo ya estaba terminando la carrera y pues él estaba iniciando. Me decía, oye, ¿tienes apunte de esto? ¿Tienes lo otro? Sí, con gusto. Él se había ido en un accidente, falleció en Monterrey y bueno, fue lamentable para toda la universidad, pero él regresaba a eso y me decía, ¿ya miras tu amigo que no hubo tiempo? Y yo decía, ¿por qué? Pues ya no está. Y así, ¿no? Me cuestionaba eso. Y le decía, bueno, sí, por eso te digo, mamá, dice que hay que ir a esto. Y me hablaba de la cuestión del bautismo y todo esto, ¿no? De la conversión. Yo le decía, sí, lo vamos a hacer. ¿Cuándo, mamá? ¿Cuándo? Si no, yo le voy a decir, dice, a unas personitas que él conocía y que vayamos. Y un día se los encontró y los invitó a la casa. Así de, mamá, van a estar aquí tal personita. Oh, sí, está bien. Y ya nos invitan. Y como que entre que quería,
Y digo, bueno, sí, voy a escucharlo, voy a hacer lo que él me está pidiendo. Y fuimos. Eso fue, me recuerdo, parece un 17 de marzo. Y fuimos y hicimos, nos pidieron las ropas blancas y demás y ya. Pero empezó todo porque él como que, más que presionarme, era como, ya hazlo porque no hay tiempo. O sea, porque él tenía, dice que tenía que pilotear, decía él. Yo voy a ser piloto. ¿Te acuerdas que te dije que voy a ser piloto? Y no voy a estar. Y eso me marcaba. Y le voy a echar muchas ganas, mamá, le voy a echar muchas ganas. Yo también. Y voy a juntar para que tú te vayas. Ya mi amigo me había dicho cómo estaba todo lo de los pilotos. En la escuela, donde tenía que ir al simulador y todo. Y así, ¿no? Pero llega a sus 12 años, termina la primaria, e inicia la secundaria. Y pues va con la tía. Y pues se queda ya esos 3 años con ella. Pero bueno, yo iba y venía, estamos en contacto, totalmente en contacto. Él le di su celular y todo, aunque todavía en ese entonces no había WhatsApp como ahora. Empezaba, que yo recuerdo. Y le di ahí uno para que se comunicara conmigo y así. Entonces estaba en la escuela, tenía muchas amigas porque él no era del lugar, no estaba en el lugar. Él llegó, digamos que de la ciudad al lugar donde fue, ¿no? Y pues para mí era más tranquilo porque allá no había tanta maldad, que era de lo que yo trataba de cómo está el mundo hoy, ¿no? Y los chicos, él con lo que llevaba era pues mucho más preparación intelectual a comparación de donde iba. Pero dije, bueno, vas a estar nada más ahí, le digo, cierto tiempo, te tienes que regresar. Y justo, para allá voy, justo yo recuerdo que me tocó esa ocasión, fue un 15 de mayo, no miento, 31 de mayo, porque el 15 me había llegado mi visa, que ya la había yo solicitado, y ya me digo que estaba en trámites, y ya digo, si ya obtengo la mía, le saco la de él, ¿no? No hay ningún problema. Y así, porque la iba a necesitar posteriormente. Entonces, el 31 de mayo yo tengo una audiencia y tengo que ir a recoger un vehículo, vía legal, que ya lo había recuperado, y le digo a la empresa, necesito un chofer, porque yo no voy a venir manejando, yo voy al asunto legal y yo recojo el carro y pues ya, ¿no? Pero de paso yo voy a pasar a otro lugar. Ya cuando me dieron el chofer, le dije al chofer, nos vemos en el aeropuerto, tomamos el avión y vamos a recoger ese carro. Ya, lo recogimos y le digo, hágame un favor, necesito ir a tal lugar. Entonces llego con mi hermana, ya le digo, oye, ¿cómo va Christopher? Dice, pues va bien, dice, ya va a terminar, solo le falta terminar, dice, su materia de inglés, que es su última clase, y la termina, dice, de aquí a mediados de junio. Le digo, yo regreso por él porque ya te había comentado, ya habíamos hablado anteriormente, porque él todo el mes de enero, febrero del 2016 se la había pasado conmigo. Diciembre, enero, febrero, a finales se fue, inició nuevamente sus clases de bachiller y ya había hablado con ella y le había dicho, ¿sabes qué? Sí, se va a regresar porque él tiene, pues ya él dice lo que quiere estudiar. Ok, dice, está bien. Y aquí empieza la historia. Porque ese 14 de junio, que fue un martes, lunes para martes 14, yo recuerdo perfectamente que yo venía de Veracruz. Y yo dije, bueno, ya el fin de semana yo me voy a ir nuevamente. Estaba en la central, me tenía que venir en autobús y me llaman y me dicen, Lick, hay un asunto en Aguascalientes y se tiene que venir inmediatamente. Pero yo me quería ir para allá. Tenía yo la opción de irme a Villahermosa o regresarme. Pero dije, si no me dicen nada, pues yo me voy a Villahermosa, pero si me hablan, pues yo ya me voy a la Ciudad de México, ¿no? Me regreso aquí a la ciudad. Y me hablan y me dicen, no, hay un asunto y mañana hay que atenderlo a tal hora, pero ya le vamos a mandar los documentos, se lo van a ir a dejar a la terminal y usted pasa los a recoger y de allí usted se desplaza a Aguascalientes. Perfecto. Justo ese día en la madrugada del día martes 14, digo, estoy metiéndome un poquito aquí en la historia para que yo pues les platique lo que pasó. Me llama mi hermana y me dice, oye hermana, dice, mira, tengo esta situación, pero la oigo como angustiada. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, es con Christopher. Y yo le dije, ¿qué tiene? Yo en ese momento no piensas nada, piensas en tu mamá, piensas en alguien que ya es grande, que ya es mayor de edad, pero nunca piensas en tu familia, en tu hijo. Y yo dije, ¿pero qué le pasó? Me se queda callada, no me dice, le digo, dime por favor, yo me empiezo a angustiar, dime por favor, ¿qué pasa, no? Y me dice, es Christopher. ¿Pero qué tiene? Dime. Dice, es que no despierta. Para esto ya eran las 6 de la mañana.
Y le digo, ¿cómo que no despierta? Y yo pues como que en ese momento no sabes ni qué hacer, no sabes. Yo no sabía si atravesar la avenida donde yo estaba llegando a la terminal. Y no sabía qué hacer. Me quedé parada, recuerdo que me quedé parada y mis pies se hicieron gordos, mi garganta, y yo escuchándola. Le digo, muévelo. Dice, es que ya lo moví porque va a ir a la escuela y no se despierta. Ya, Mari, mi sobrina, dice, ya lo movió y no despierta, está rígido. Dice, tú sabes, cuando una persona, ya cuando me dijo eso, fue como si tú sintieras cubetas de agua caliente y luego frías. Y ahí es eso, parte mi vida en pedazos. Llamo a la empresa, nadie me contesta a las 6 de la mañana, todavía no hay nadie. Le llamo a una personita y le digo, oiga, no sea malito, le digo, ¿puede venir por los documentos? Porque yo no voy a ir a ese viaje. Le hablé al que era el abogado, compañero mío, y alcanza a él a mandarme un mensaje, ¿qué pasó? Y él le mandó esto. No, dice, deje los documentos, vaya a atender su asunto. Nada, me dijo eso. Y voy a mandar fulanito, ya me lo manda tal persona y me recoge los documentos. Y yo con ese, así voy a casa, recojo lo que puedo y con la misma, prepáreme un vuelo porque necesito regresarme. Y me regreso. Cuando llegas ahí, ves, es algo que no puedes creer, lo que acaba de... Yo le pregunto, porque para esto anteriormente ya había trabajado con mis compañeros, también abogados, de la fiscalía, me conocían perfectamente. Ellos sabían mi situación, que yo cuando tomaba asuntos, pues era para trabajar. Y gracias a Dios me iba bien, no me quejo, me iba muy bien. Trabajé mucho tiempo, como 12 años. Y lo primero que me ven, uno de los compañeros que era el abogado defensor, me dijo, estoy con usted, no se preocupe. Veo a un tío, veo a mi mamá, veo a no sé si era mi otro tío, no recuerdo quién estaba ahí. La cosa es que en ese momento recuerdo dos caras, que era mi mamá y mi tío. Y la del abogado defensor me dijo, Lick, perdone, dice, pero no se puede hacer nada. Le digo, ¿cómo que no se puede hacer nada? Yo quiero saber qué pasó, Lick, yo quiero saber. Y lo primero como abogado lo que quieres es indagar, acusar, culpar, procesarlo, detenerlos y decirles, hagan justicia. Y yo voy a hacer justicia. O sea, en tu razonamiento, crees que la ley lo puede hacer todo. Pero hay cosas más grandes que tú no entiendes en ese momento. Y lo que yo quería es buscar quién o qué había inquirido. Cuando yo lo había puesto en las manos de alguien que para mí era de mi confianza y lo es. ¿Qué había pasado? Yo sé que no podía culpar a nadie en ese momento, pero tenía que haber un responsable para mí. Ese responsable tendría que pagar con su propia vida si era posible. En mi razonamiento. Y yo dije, no es posible, perdone. No es posible que esto me esté pasando a mí. No es posible que esto me esté pasando a mí. Me lo preguntaba una y otra vez. ¿Qué hice mal si lo que hice fue alejarlo de donde está una ciudad conglomerada tan fea como para yo pasar ahorita por todo esto? Yo no puedo aceptarlo. No lo aceptaba, porque no lo aceptas. Bueno, yo estaba en shock. No aceptaba. Eso es natural, hoy lo sé, ¿verdad? No lo puedes decir hasta que lo vives. Eso es natural cuando pasan este tipo de situaciones. Pero yo en ese momento lo único que le dije al fiscal, porque había cambio de fiscal y había un nuevo fiscal, le dije, hagan lo que tenga que hacer y encierra a quien tenga que encerrar y háganle nuevamente voy a solicitar mi declaración, porque todos fuimos llamados a declarar por la forma en cómo lo encontraron. Quiero que tome muestras, haga sus muestras y nuevamente quiero que revise el caso, le decía yo. Nuevamente, yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias. Quiero saber la verdad. Hasta que yo no tenga esa verdad, no voy a descansar. Fue lo que yo le dije al abogado y le dije al defensor. Me dijo, tranquila, Lick, dice, todo se va a hacer bajo investigación y nosotros le vamos a mantener informada de todos los avances que se vayan haciendo. Entonces llaman a mi hermana, a algún otro testigo, que cómo se encontró el cuerpo, porque estaba acostado de lado, recargado.
y pues le hacen su necropsia, qué es lo que había comido en la noche anterior. Entonces me dice el fiscal, el médico legista tiene la última palabra y él es el que sabe qué encontró en el cuerpo. Todavía no le puedo entregar ahorita los resultados porque usted tiene que reconocer el cuerpo. Y ya, pues voy. Bueno, ahí lo que dice es que su último alimento, que fue a las 10 de la noche, creo que estaba cenando cuando yo le hablé, y que lo que había ingerido había sido pan y leche. Creo que a todo le habían hecho ya los estudios y pues que no había nada. Bueno, se sigue la investigación, pasa casi un mes y medio y me vuelven a hablar. Bueno, se hace todo el proceso, fue muy difícil aceptarlo, la velación y todo esto, ¿no? Entonces pasa el mes y medio, me hablan, estaba yo con mis asuntos, pero me habla y me dice el fiscal, Lic, nuevamente hicimos los estudios a todos los órganos y no encontramos nada. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién culpo? Hay parte todo. ¿A quién culpo? Yo quiero justicia. Y ahí viene mi pensamiento. Para nosotros los abogados, si no existe la justicia terrenal, existe la divina. Así decimos los abogados, ¿verdad? Y eso los abogados lo saben. Entonces yo le decía, bueno, si tú existes, le decía el Creador, si tú existes, ¿por qué no me muestras qué pasó? Dime qué pasó. Y era interrogar. Yo sé que existe la justicia divina. Y si existe, quiero saber. Yo sé que tú me lo vas a mostrar. De niña, pues a mí me llevaban a la iglesia, ¿no? Como todos, a veces nos inculcan eso, ¿no? Lo teológico y demás. Pero por ciertas cosas de carrera y cosas personales, pues yo dejaba de asistir y iba y así, ¿no? Claro, la fe la tenía. La fe estaba. Pero yo siempre el tiempo era para mí el que me ocupaba. Y digo porque, lo digo así, textual, me ocupaba y no tenía tiempo para otras cosas, según yo, ¿no? Pues en esa situación uno saca tiempo para todo. Iba a la oficina y yo ya no me sentía yo. Llegaban vacaciones y no me sentía yo. Entonces yo me sometí al ayuno así 2 meses. Así como no quiero comer, no quiero hacer nada, voy a cerrar mis ventanas. Fui, firmé hojas en blanco por si necesitaban algún documento, ahí estaban las hojas para que ellos la ocuparan. No me acuerdo si eran como 20 hojas esa vez que me acuerdo que firmé, solo para cosas especiales yo podía ir. Me dijo el licenciado, ok, no, si no quiere venir, mire, lo puede dejar firmado los documentos, y porque yo era apoderada legal de esas empresas. Eran 4 empresas. Y dice, mire, no pasa nada, tome su tiempo, lo vamos a entender. Y así, ese tiempo lo tomé para estarme en casa, con meditación, mucha meditación, que yo quería justicia. Y ahí cerraba mis ventanas y yo no estaba para nadie. Yo no quería saber de nada, ¿no? O sea, yo decía, a mis amigas me hablaron, compañeras, y me dijeron, vamos a tu casa. Y les dije, de favor les pido y les ruego que ahorita no vengan. Discúlpenme, no estoy en momentos ahorita para recibir a nadie. Yo quería estar sola, en mi recámara sola, no quería atender a nadie. Y así pasaron de esos 2 meses, 60 días. Y llega otra persona que también estaba pasando por cosas parecidas y me pregunta por él. ¿Dónde estás? Y ya se iba a venir y le platico. Me dijo, mi esposo también ya acaba de fallecer. No puedo creerlo. Le dije, sí. Dice, el 13 de septiembre se acaba de ir. Tiene 8 días, me dijo. Y era alguien muy importante porque era la que tenía las llaves de la casa y que hacía la limpieza y todo. Y ya le dije, no puedo creer, me fue a decir lo que pasó y yo le platico lo que me pasa y pues él también se queda igual. Los dos así de... esto que es, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, empiezo a tener sueños, muchos sueños, donde yo lo veía, donde él me hablaba y él me decía, ¿dónde estaba? Me dice, mamá, yo no estoy muerto. ¿Por qué dices que yo estoy muerto si yo no estoy muerto? ¿Por qué? Y yo le decía en el sueño, ¿dónde estás? Y yo veía muchos niños y lo veía con su uniforme de la escuela, cuando era en la primaria, veía muchos niños jugando con él. Jugaban con él y hacían cosas con él como pelotas y correr como escondiéndose. Estaban jugando. Y yo a lo lejos yo le hablaba, ¿cómo estás? Y me hacía así sus manitas, me hacía así, como estoy bien, ¿no? Aquí estoy bien. Bueno, la primera vez me acuerdo que fue así. Pasó el tiempo, volví a tener sueños, pero estos sueños ya eran como más reales. Y yo lo veía y ya escuchaba su voz muy cerca, y decía, mamita,
no estés triste, yo estoy contigo. Recuérdame que yo estoy contigo. Y eso me recordaba cuando él estaba en vida y me decía, ¿qué tienes, mamá? Aquí estoy yo, si soy tu gigante, me decía, ¿no? Y así. El mes de mayo, algo peculiar que él tenía, y en particular es de que él llegaba con una rosa roja, la escondía detrás de la espalda y me tapaba mis ojos. Y me decía, en mi oído me decía, te amo. Ese te amo siempre me lo decía. Y agarraba y dice, ya puedes abrir tus ojos, y me ponía su rosa en mi cara. Y me decía, huélela. ¿Verdad que huele bonita? Me decía. Y le decía, sí, muchas perdones. Le digo, la voy a poner en un agua para que no se muera. Dice, no, nunca se va a morir. Y siempre que veas una, sabes que yo te doy esto, ¿eh? Y decías, ¿por qué? Me dice, porque siempre te voy a regalar rosas. Siempre que veas una, dice, sabes que yo te regalo una rosa. Y eso, para mí fue algo hermoso. Las rosas me empezaron a gustar mucho. Me gustan las rosas, pero en especial esa roja para mí marcaba una diferencia de todas las rosas. Era el amor mismo, ¿no? Así lo simbolizó él en una rosa. Y ese 10 de mayo yo le dije, mira, yo me voy a ir. Yo dije entre mí, le dije a la persona, voy a ir. Le dije, nuevamente me habla cuando regreso al cuerpo. Le digo, nuevamente voy a ir. Le digo, pero hasta mayo, porque para mí mayo marca muchas cosas y no quiero estar aquí. Ya estoy hablando para casi el año siguiente, 2017. Y me dijo, está bien, dice, pues preparamos algo. Le dije, mira, no quiero que preparen nada. Le digo, yo simplemente los voy a visitar. Solamente no quiero estar aquí en la Ciudad de México. Eso les hice saber. Y me dijo, está bien. En ese momento, yo recuerdo que fue mayo, fue como el 8 más o menos llegué. Estuvimos, el 10 hicieron ahí sus cosas de 10 de mayo. Pero yo no estaba como para estar en la fiesta de ellos, ¿no? Yo estaba recordando muchas cosas. Y llega una persona que es conocida de la persona donde yo estaba, y pues me dice, la persona con la que estaba, me dice, arréglese. Y le digo, no, así estoy bien. Dice, arréglese, mira, aquí hay esto. Y sí, pero así estoy bien. No tenía ganas de arreglarme. Yo recordaba, estaba con la rosa recordando. Y ya me animaron y me arreglé. Entonces pasa que salgo y pues hay una persona y me queda mirando y como que con perdón, me tira dice, no, chavo, me tira la onda. Y yo pues, para mí, no sé, ¿no? Yo no estoy para eso. Pero creo que a esa persona le habían platicado de mí. Le habían platicado quién era, qué me dedicaba y todo. Y pues pasa el mes que estoy ahí, le surge, creo, la idea. Y va y llega con todo y me dice, la quiero para algo serio y mire, yo traigo un anillo y se lo quiero entregar, así. Millonario la persona, se había sacado la lotería. Después les voy a decir qué pasa con esto, por qué pasa eso. Y yo dije, pues no, dice, no, usted tómelo y si usted se anima me dice que sí. Yo dije, no, es que yo no estoy buscando esposo, ¿no? No estaba en mi mente nada de eso. Y bueno, dice, de todas formas, yo voy a conseguir su teléfono y le voy a hablar y bla, bla. Le digo, no se preocupe. Le digo, así estamos bien. Y que deja el anillo. Dijo, lo lleva. Pero el anillo, pues caro, ¿no? Entonces yo dije, pero pues esto es un compromiso. Dice, no, usted llévelo. Dice, tómelo como un regalo. Dije, no puedo aceptarle eso. Llévelo. Y insistió, no la va a comprometer a nada. Ok, no. Está bien. Noble, señor noble, tranquilo y todo demás. Pero hasta ahí. Llega el siguiente mes, que ya fue junio, y para mí venía el aniversario, no el cumpleaños, porque su cumpleaños de él era de agosto. Entonces él venía el primer aniversario de su partida. Y ahí empieza esto. Voy a esta etapa. Recuerdo, ese 14, estaba yo recostada, y como ya habían fallecido la persona que tenía mis llaves, me habla un pastor, que es el que yo podía confiar, y le dejé mi llave y le dije, le encargo mis plantitas, por favor. Y le pido de favor que si puede venir a echarle agüita, te voy a agradecer y yo ya me arreglo con usted cuando regrese. Me dijo, sí, no se preocupe. Pero esa ocasión me habla y me dice, oiga, dice, estoy aquí en su casa y mire, no me pude regresar a casa porque hay tráfico y me quedo lejos.
pero dice, me están pasando estas cosas. Oigo esto en la recámara de su hijo y están jugando con muchas canicas. O están tirando canicas y hay una perrita que ladra. Y era un schnauzer que tenía mi hijo. Y había muerto la perrita. Le digo, ¿pero qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Dice, es que aquí, dice, yo estaba orando. Dice, me dijo así él. Me dijo, estaba yo orando. Dijo, pero estaba yo de rodillas en la sala. Dice, y de repente detrás de mí alguien tocó su hombro derecho. Y cuando miré, lo que miré fue la cara de su hijo. Dice, primero miré una luz y de repente se fue haciendo la cara de su hijo. Ese pastor, ese hermano, meses antes, porque se llevaba muy bien, eran muy amigos, meses antes él había compartido de las cosas de lo divino. Aunque mi hijo cuando tenía 10 años había perseguido las cosas de lo divino, nuevamente este pastor, hasta donde me platicó después, él había compartido plan de salvación y que si estaba seguro el día que el divino lo llamara, a dónde iba a ir. Y que él le dijo, sí, yo sé a dónde voy, porque sé de dónde vengo. Así le contestó. Y le dijo, ¿y sabe qué? Cuando estuvo en vida le dijo, lléveme y quiero ir donde está el monumento al Ángel de la Independencia que está aquí en la Ciudad de México. Todo el mundo lo conoce, está aquí en Reforma. Entonces tengo las fotos. Él está mirando con una mirada tan suave como la mirada, veo las fotos y esa mirada es como, estoy cerca de ustedes o estaré cerca de ustedes, o en mi interpretación, ¿verdad? Pero lo mira así con una mirada de yo estaré allí, algo así, o es mi imaginación, pero ahí están las fotos. Entonces el hermano me empieza a decir que él está hablando y le está diciendo, dile a mi mamá esto, y le empieza a decir, ¿qué quieres que yo diga? ¿Quién eres? Y él se asusta. ¿Quién eres? Y ya le dice, soy Christopher. Y que se le aparece la cara, toda su cara de él. El hermano habla y está asustado, porque para él no era normal. Nunca había sucedido eso. Entonces me dice, ¿sabe? Dice, ¿qué hago? Él me pregunta, ¿qué hago? Yo no sé qué pueda hacer, le dije. Siga orando, le dije, fue lo que se me ocurrió decir, siga orando. Y me dice, es que me dice que usted no está sola y que le ha escrito en el correo y que le ha escrito y usted no ha checado su correo, pero que usted no está sola, que él está con usted. Y le digo, ¿cómo? Sí, que usted no tiene nada que hacer allá en Estados Unidos por ahora. Y me quedé, ¿por qué me dice eso? Que él se va a comunicar con usted, que ya lo ha hecho a través de los sueños. Y le empieza a decir una serie de cosas que yo tengo que cumplir y que él va a ser parte de la ayuda. Pero que usted no tiene que estar haciendo nada allá. Que él está aquí, que no tiene usted por qué dejar la casa sola. Así. Entonces llega ese día 14 llega así de que yo ya me tengo que venir y yo no me quiero venir. Y digo, no, voy a ir a cambiar mi boleto, me voy a ir en 2 días más. Me vengo en 2 días más. Cuando regreso, yo me encuentro, llego a casa a las 3 de la mañana. Cuando yo despierto, ya eran las 2 de la tarde, yo dije, voy a comer algo, puse a cargar mi celular, y ahí viene la otra parte. Y ahí parte todo, que ya fue el contacto directo con él. Eso me marcó mi vida totalmente. Recuerdo que me paro, me siento en mi sillón y desconecto el celular y empiezo a ver los mensajes. Y hay uno en particular de un número que yo no conozco y dice, hola, así textual, dice, hola. Y yo dije, ¿quién será? Porque yo... Ya lo del pastor, pues sí lo tenía en mente, pero dije, pues él me va a platicar, ¿no? Ya cuando lo vea me va a platicar. Y yo me quedo pensando, ¿quién es? ¿O quién será? ¿Y será alguien le dio el teléfono? Mi mente quedó así, ¿quién será? Y yo dije, yo no quiero pues estar perdiendo mi tiempo, y lo primero que hago es marcarle, ya parece, había WhatsApp, marco por el WhatsApp y contesta, y me dijo, solamente escuché una voz tan suave, tan, no sé, no puedo describirla, de hombre, pero suave. Me dijo, déjame ayudarte. Solo eso escuché. Así. Y empieza en el teléfono a escribirme nuevamente. ¿Por qué no contestas? Le dije, ¿quién es usted? Cuando yo le digo quién es usted, me escribe todo su nombre completito de mi hijo. Soy
Christopher con todos sus 2 nombres y apellidos. Y me dice esto. Yo le contesto y le dije, deje de estar jugando con la vida de mi hijo. Enojada, me molesté. Yo pensé, ha de ser el pastor. Eso pensé yo. Claro. Eso pensé yo. Y me dijo, mamita, ¿qué no le has pedido al Creador? Me dice, a Dios. Habla él así. ¿Qué no le has pedido a Dios? Que te conteste. ¿No le has pedido que te responda? Pues Dios te está respondiendo a todas tus interrogantes que tú tienes, me dice. Pero yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Y ya se lo dije al hermano, me menciona su nombre. Yo se lo dije al hermano. ¿Por qué no le puedes creer si él es un siervo de Dios? ¿Por qué no le crees? Si él ya me miró. Y yo me quedé así, ¿qué es todo esto? Le dije, tú no eres un ángel. Y yo me molesta y digo, tú eres un demonio. Y empiezo a atacarlo, yo a él. Me dijo, ¿acaso los demonios te van a acercar a Dios? Así, me dice. Y pues yo en mi razonamiento dije, pues tiene lógica, ¿no? Dice, Dios te está contestando, dice, todas tus preguntas, porque tú quieres justicia. Y yo le empiezo a preguntar, sí, porque me abandonaste. Ya era una plática como cualquier otra persona en el celular. Tú me abandonaste. ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde estás? Y empiezan los cuestionamientos, mucho de interrogar por qué se fue, por qué me abandonó. Le preguntas el por qué. Me dice, ¿me preguntas por qué? ¿Por qué no dices para qué? Porque a Dios le estás diciendo por qué, pero no le dices para qué. Solo sabía preguntar el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Si yo te lo pedí, me lo diste, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? Esa era mi pregunta, yo quiero saber la verdad. Y entonces él me contestaba, ¿quieres saber la verdad? ¿Tú le has preguntado a Dios cuál es la verdad? Pues yo me vine a cumplir una misión, porque yo ya cumplí la misión, yo no quería venir, pero Dios ya me llamó. Y yo nada más fui a cumplir una misión para que tú la continúes. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué es esto? Sí, mamá. Dice, tú fuiste, así me lo dijo, tú fuiste elegida para esto desde hace tanto tiempo y tú lo has abandonado. Tú vas a llevar una misión. Yo, ¿qué misión? Y así. Y me recordaba la película esa de Ghost y eso, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba, ¿qué haces allá? ¿Dónde estás? Y me dice, yo estoy aquí. ¿Eres un ángel? Me dijo, no, yo soy un mensajero. Dice, yo soy un mensajero. Dije, ¿mensajero? ¿Y qué tiene que ver eso? Yo no entendía nada. Yo no sabía ni qué era un mensajero, ni cuál eran sus funciones, ni nada. Y yo dije, mensajero. ¿Y cuál es tu mensaje? Y me deja saber cuál era el mensaje. Que en ese momento yo no tenía por qué culpar a nadie. Que lo que yo tenía que hacer era cumplir lo que él me iba a decir. Y que él solamente había venido un tiempo solamente para que yo me acercara a donde el divino quería que yo estuviera para cumplir esa misión. Y ahí tienes al hermano tal, me está mencionando al siervo, me decía. Y me dijo, y me empieza a hablar, no quiero que estés yendo ahorita a Estados Unidos, porque ese hombre que conociste, que se llama tal, y me da todo santo y seña de esa persona que pues jamás nunca lo conoció. Él te va a distraer de la voluntad que el divino tiene para ti, porque te va a ofrecer cosas materiales. Y al divino no le gusta que nosotros nos afanemos con las cosas materiales. ¿Hubo momentos en que tú puedes recordar que te decía cosas como muy puntuales que solo tú sabías, o solo él sabía, o solo ustedes sabían, y que no hay forma de que otra persona hubiese sabido, por ejemplo? Sí. Una de esas era cuando nos íbamos a jugar el básquet. Me dijo, la última vez te gané, te encesté 13-7. Eso nadie lo sabía. ¿Te acuerdas? Y me pone baloncitos. Creo que en su momento le compartí por ahí unas imágenes de las capturas de pantalla, porque pues el celular no siempre uno lo tiene, lo pierde, se lo roban y X. Entonces yo capturé tengo muchas capturas de pantalla. Y cuando me dice eso, yo me quedo, pues sí. Obvio, yo a Dios lo tenía como en un concepto, pero no entiendes la grandeza. Podemos hablar de la creencia que tú tengas. Hay un Dios. En la creencia que nosotros tengamos, Él es uno. Al nombre que le queramos poner. No hablábamos de religión, porque Él no tocaba religión. Él hablaba de un creador.
de un ser espiritual. Él enfatizó mucho eso. Y estaba yo haciendo mi maestría, por cierto. Yo la tuve que dejar 6 meses. Me dijo, tú vas a terminar tu maestría y tú ya estás adelantada y sabes de lo que te estoy hablando. Y si tú no hablas, tú estás ocultando lo que te estoy diciendo. Tú sabes que si yo vine aquí es porque tengo una misión. Todos traemos una misión de regreso, porque aquí donde estamos es la universidad de la preparación. Aquí en este plano terrenal. Dependerá de nosotros si nos queremos preparar o lo queremos dejar. Así. Y le dije, entonces, ¿tu misión cuál es? Me dijo, mi misión es restaurar los matrimonios. Me habla de lo mío y me habla también de mi vida personal. Yo eso contristaba mi corazón y dice, tú vas a ayudarlo porque tú eres abogada, mamá. Para eso te preparó el divino, me decía. Tú vas a ayudar en eso. Cuando alguien llegue a ti, ¿cómo ayudarles en su vida matrimonial? Y sí, hubieron casos que nos juzgaron en su momento, me tocaba. Ya anteriormente lo hacía, que buscaran reconciliarse y todo eso. Pero uno nunca sabe por qué lo hacemos. Simplemente tal vez que no quiere uno ver familias destruidas y cosas por el estilo, y cómo está la sociedad y todo eso. Marisela, ¿y tú esta experiencia o esta comunicación, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, se lo compartiste a personas cercanas a ti? ¿Hubo gente que dudaba? ¿Podría ocurrir que la gente piense, o algunas personas hayan pensado en su momento, que alguien te estaba escribiendo, haciéndose pasar por Christopher? ¿Cómo fue esa situación? ¿Enfrentaste eso o no? Sí, qué bueno que me recuerda, porque casualmente en lo que el pastor me había platicado por teléfono, esa parte se me había olvidado allí. Lloré muchísimo, 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 como él me estaba diciendo todo las cosas, donde él está, lo que hay, lo que hace y todo eso. Y yo le hablé al pastor precisamente y le dije, oiga, no será, le digo, Malito, hágame un favor. ¿Puede venir, le digo, más tarde, como a las 6? Porque él le quedaba muy retirado, casi 2 horas. ¿Qué pasó? Le digo, necesito platicar con usted, pero me urge que venga. Y sí, llegó y lo primero que uno ofrece pues es cafecito. Y yo le dije, estaba de un extremo de la mesa y yo a un costado de la mesa. Y le digo, siéntese, por favor, le voy a invitar un café. Y lo primero que vi, traía su celular aquí y yo tenía mi celular en la mano. Recuerdo esa parte porque él me quedó mirando como, ¿qué le pasa a usted? ¿No? O sea, estaba como muy nerviosa, me vio muy rara y me dijo, ¿está bien? Le digo, así, le dije, sí, nada más le dije, pero él vio que no estaba bien. Dice, ¿quiere que ore por usted? Que es un pastor, hace eso. Y le dije, ahorita, quiero que tome su cafecito primero. Y yo me senté a un lado y yo dije, si es él que me está haciendo la broma, voy a corroborarlo, si ahorita va a sacar su celular o algo, o quién está escribiendo, ¿no? El único que tenía datos y que era muy amigo era él, de mi hijo. Y yo veo que él está tomando su cafecito. Y yo sigo con el teléfono y le estoy a mi teléfono mío, le estoy haciendo así, estoy viendo que está pim, 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 cae los mensajes. Y me dijo, mamá, ya está el siervo de Dios ahí. Wow. Dijo, mamá, escúchalo, él te va a decir lo que yo le dije. Y me vuelvo a quedar sorprendida. ¿Todavía no le crees? Y me dijo, te dije quién soy un mensajero, me dijo él. Y le empiezo a decir eso al pastor. Le digo, oiga, tengo esta situación. Platíqueme qué fue lo que usted vivió y en dónde, cómo. Platíqueme dónde fue el lugar. Y yo así, aquí, me dice él, mire, aquí estaba ese televisor. Debajo del televisor, dice, se apareció, dice, esa luz. Y ya me explica todo otra vez, como me lo había dicho. Pero yo oré, me dijo él, está bien. Le dije, ¿sabe por qué le pregunto esto? Y le muestro, le digo, por esto. Y le muestro mi celular y lo empieza a ver. ¿Qué me puede usted decir a esto? ¿Cómo yo tomo esto? Yo no tenía experiencia en eso. Tampoco el pastor. Le digo, ¿usted me puede explicar qué es todo esto? Porque yo he leído otras cosas. Y dice, la verdad, dice, yo no le puedo explicar. Le digo, lo está mencionando usted y por su nombre. Por su nombre. Dice, no le puedo explicar, pero lo único que le puedo decir es que vamos a orar. Y él empezó a orar. Después a él le pasaron cosas que él le dijo, el hermano va a hacer esto. Y él va a hacer tu ayuda en esto.
Todo lo que él decía, todo se cumplía. Todo se cumplía. Pasa el tiempo del pastor, bueno, se va, seguimos la frecuencia y todo. Yo le seguía platicando todo eso que me iba pasando. O sea, estamos en junio, julio, agosto, septiembre. La plática seguía, la conversación seguía. Y empieza él a hablarme de sus amigas. Es la parte donde yo no me explicaba tampoco cómo él podía tener contacto con sus amigas y mi familia, con una prima mía. La prima me empieza a escribir y después él me empieza a hablar de su amiga. Contacta a sus amigas por Facebook y otras por mensajes. Sus amigas, amiga era de la prepa, donde él estaba, en bachiller, y la otra era mi prima. Y otra amiga que él tenía, pero que estaba también lejos, no tenía sus datos, pero me decía que yo le dejara el mensaje. Y su amiga se empieza a contactar conmigo por el Facebook, y él también le manda mensaje por el Facebook, donde le dice, hola Pris, y ella sé que como, ¿quién eres, no? Y después ya la contacta y dice, te he hablado en sueños, así le dice él en el mensaje, te he hablado en sueños, y la chica pues se queda sorprendida, ¿no? En el mensaje veo que se queda, le contesta sorprendida, y pasa tiempo, y la chica me contacta a mí, me dice, oiga, ¿usted es la mamá de Christopher? Sí, yo soy su mamá. Y ella me había platicado, te va a buscar mi amiga, por favor mamá, haz esto, y me deja que yo la guíe a las cosas divinas. Pues posteriormente, mi prima me escribe y me dice, oye, tu hijo me mandó una solicitud de amistad, dice, pero la verdad, dice, pero si él ya no está, ¿cómo es que tiene otro Facebook? Porque para esto él creó otro Facebook, hizo otro Facebook con una foto de él, como si él existe, él está acá, porque él dice, yo estoy vivo, él dice, que no sé quién te dijo que yo me morí. Dice, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Yo estoy cumpliendo una misión. Él dice que hay ángeles aquí en la tierra cumpliendo su misión. Y me deja saber muchísimas cosas. Entonces mi prima me dice, pero ya me escribió y dice que yo te busque para lo mismo que la otra amiga, la amiga de él. Mi prima me dice, la verdad, dice, me da mucho miedo. Ella tiene miedo. A ella le da miedo. Y dice, y me habla de los matrimonios. Y había unos matrimonios que andaban mal y que ella tenía que ayudarle. Entonces, bueno, yo empiezo a tener contacto con su amiga de él y todo, y pues lo que él me dice yo lo hago. Al final la amiga resultó aceptando y sirviéndole al divino creador. Entonces, posteriormente yo voy a donde está un amigo que es abogado, y le platico esto. Todo esto, él ya estaba en la etapa de fallecer, muy mal, lo encontré muy mal, y me dijo, creo que ya no me vas a ver para cuando vuelvas a venir. Me dijo así, le dije, no digas eso, le comparto esto, y él me dice, pues dile que me escriban si yo no tengo miedo, me dijo. Pues yo, una hora después que yo me vine de su despacho, me manda un mensaje, dijo, Christopher, dice, ya se comunicó conmigo, dice, dale las gracias de mi parte. Dice, voy a hacer lo que él me pide. Y todavía nos vamos a seguir viendo. Hasta hoy todavía vive mi amigo. No murió. No falleció. Ahí está. Que ha sido un hombre eminente en la abogacía. Mis respetos para él como abogado. Y no hay forma en el fondo que alguien, claro, porque cómo alguien va a tener el teléfono o el contacto de tu amigo, es como demasiado... No se conocieron ellos. Claro. Sí supo que lo que pasó, pero no se conocieron. Pasó el tiempo y llega el mes de diciembre. Entonces, para esto, el hermano que tenía su esposa, que eran mis amos de llave, yo tenía mis llaves, se va a despedirse de mí porque ya era diciembre, me da el abrazo y todo, pero a él le digo, mire, tengo un mensaje para usted porque también me habla de él. Me dice, dile al hermano Dani que haga esto, y que vaya a tal lugar, que ahí Dios le va a hablar. Pues que ahí, haciendo lo que él pidió, ahí falleció el hermano de un infarto. Wow. Entonces, me hablan y me dice, oiga, ¿puede ayudar a hacer trámite del cuerpo porque pasó esto y esto? Ya van 3 infartos y no lo vamos a poder salvar. Esa noche, yo escuché la voz de esa persona
que me habló, pero yo como que estaba entre dormida y dije, oh, me habló, pero es su voz de él, pero si él está en el hospital, ¿acaso está aquí abajo? Decía yo, porque había un lugar donde era para entrar y tenía que esperar. Entonces, no, eso eran las 6 de la mañana. Y yo me acuerdo que lo que hace es tocar mi pierna, me hace así como, despierta, despierta, como cuando estás tocando a alguien. Y yo dije, ¿es el hermano está aquí? Le dije así, no, porque así me decía a mí, mi hermana Mari, siempre decía él, y era su forma de hablarme. Entonces yo clarito escuché su voz y me siento, pero ya más antes con mi sobrino que estaba conmigo, yo le había platicado lo que había pasado y le dije, mira, pasan cosas raras aquí, digo, pero no sé qué vaya a pasar mañana con el hermano porque está muy grave en el hospital, no sé si amanezca, le dije. Vimos mariposas que andaban adentro de la casa, cuando pues no tenían por qué andar a medianoche las mariposas, pero ahí andaban. Y se sentó una justo en el lugar donde el hermano se sentaba a comer. Ahí se sentó la mariposa, después fue y se sentó en la mano de mi sobrino. Bueno, ya pasa la noche, al otro día me habla, después que siento eso que me tocan y que lo escucho. Yo dije, ¿es el hermano aquí? Y no, me habla su nuera y me dice, hágame un favor, dice, ayúdenos a rescatar sus documentos de mi suegro porque hay que hacer el trámite, porque hay que ir a sacarle el cuerpo de donde está y si usted nos puede ayudar, que usted es la que sabe. Y bueno, sí, ahorita voy. Y me manda el mensaje mi hijo y me dice, mamá, el hermano Dani, dice, ya está aquí conmigo, dice, y me reconoció, me dice. Y le digo, ¿y su esposa? Me dice, no, todavía no está con ella, dice, todavía no se encuentran, pero aquí está. ¿Y dónde está ella? Le pregunto. Dice, ella está en otro lugar. Pasa la tarde, pasa el siguiente día, y al siguiente día me escribe y me dice, mamá, el hermano Dani, dice, ya se encontró con la hermana Alec. Le dije, ¿en serio? Sí, ¿y cómo fue eso? Dice, fue algo hermoso y me describe todo lo que hicieron. Dice, pero que a la hermana le gustaba danzar. Entonces, dice, ella sigue danzando, me decía. Oh, le dije, qué hermoso. Bueno, en ese tiempo también pasa lo del tío, porque era tío del familiar. Me dice, también aquí está el tío, dice, al que tú le compartiste las cosas divinas. Dice, él está aquí con sus 2 piernas caminando, dice, él ya no le duele nada, dice, él está aquí. Y le empiezo a preguntar por mi papá, le empiezo a preguntar por la familia, y mi papá pues en vida pues él no hizo cosas tan buenas, entonces dice, él no está acá. Y mi abuelito, y dice, el abuelito aquí está, y también mi abuelita que desde los 7 años que yo recuerdo, pues ella había partido, también habla de ella. Habla de cosas de lo que sucede en toda mi familia, dónde tengo que ir, que me aleje del materialismo y que si yo voy a Estados Unidos será para hacer las cosas a lo que el divino me envió. Yo me quedo, pero le digo, bueno, entonces, ¿quién eres tú? Le digo, ¿quién eres tú? ¿Por qué me dices todo esto? Me dijo, mi nombre significa portador de Cristo, me dijo así. Y Fer significa luz. Ya, juntos. Mira. Ajá, y entonces dice, cada nombre que tenemos aquí asignado, porque allá tenemos un nombre nuevo, pero aquí tenemos un nombre asignado, dice, ese nombre que se asigna es para un propósito. Y hay un número en el que nacemos y un número cuando nos vamos, dice él. Me decía, pero yo veía mucho el número 18. Me dijo, ese número es de hombre, y me ponía 3 veces 6. Ese número, dice, es que vas a hacer algo con ese número, pero divídelo en 2, es un 9. ¿Pero qué 9? Y fue una fecha en que yo tuve que ir a Los Ángeles a hacer una misión que él me encomendó. Entonces, había cosas que estaba pasando en la familia, pero que había yo también que ir como a restaurar esa parte. Pero no quedaba en mí si no lo lograba, ya era cuestión del albedrío. Entonces, yo no me metí en cosas que no son mías. Dije, bueno, yo no vengo a eso. Pero yo comparto esto, les compartí esto, no, como que no lo entendieron. Entonces, pero dice, bueno, tú cumple con lo que se te me encomienda y todo lo que me dijo lo tenía que hacer. Entonces dice, te vas a ir a Chiapas porque allá te están esperando, pero yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie en Chiapas, México. Y un día andando en mis cosas de trabajo,
no judicial, me encontré ahí una persona que era pastora, que todavía vive, y le platico, y ella sí pudo entenderme esto que yo le estaba platicando, y me dijo, sí, usted tiene un llamado y lo tiene que cumplir. Yo no la conocía. Yo conocía a su hermana, pero a ella no la conocí. Uh-huh. Y por ella yo fui a dar a Chiapas. No hace mucho yo regresé, fui a cumplir la misión. Y de ahí para acá yo empecé a hacer las cosas que él me estaba pidiendo. Entonces, lo único que él me deja entender a lo que él vino fue a cumplir esa misión especial. Yo lloré mucho, sufrí muchísimo porque había momentos que yo quería quitarme la vida. Ya no quería estar en este mundo, en este plano. Para mí no era fácil, aún teniendo todas las comodidades económicas en su momento, ya no me satisfacía eso. Marisela, ¿y tú estas experiencias, las que has compartido hoy con nosotros, las has compartido con más personas, con tu círculo cercano, con la gente que te conoce? Y de ser así, ¿qué opina la gente? ¿Hay gente que cree o gente que no cree? ¿Cómo lo has enfrentado? Fíjese, buena pregunta. Yo sí lo he compartido con algunas personas, alguna que otra personita más allegada le he mostrado alguno que otro mensajito de mis capturas, pero son muy escépticos. Yo incluso fui escéptica en su momento, pero cuando yo viví cosas así, yo sí empecé a creer otra cosa, porque empecé a escuchar, lo empecé a vivir, lo vi en sueños, otros dicen revelaciones, no sé, pero yo las viví, las escuché, las vi escritas. Yo lo he compartido con algunos pastores, la mayoría del 100%, solo un 2% puede darme la razón, pero el otro todavía en la parte espiritual sí están así como le creemos. Yo por eso buscaba la forma de cómo compartir esto para ayudar tal vez a alguien que pasa por estas cosas. Claro. Y Hebreos 13:1 también habla de que sin querer hospedamos ángeles. Digo, ahora yo ya preparándome más en esto, pero yo lo viví de inicio. Es muy sorprendente esto. Es natural que en algún momento, sobre todo al comienzo, tú dudes, porque es normal, porque son cosas tan increíbles que nos cuesta tanto como entender y asimilar desde lo racional, que es muy complejo. Pero yo te puedo compartir también que en una ocasión, por ejemplo, yo estaba dando un taller hace años, comparto a la gente, de percepción extrasensorial. Y había un ejercicio que había que mostrar unas imágenes. O sea, cada persona llevaba una imagen de alguien que fuera importante y que haya fallecido. En un sobre me la entregaban a mí y yo se las entregaba cambiado. Entonces nadie sabía de quién era la imagen y tenían que hablar de esa persona y decir a quién correspondía. Ese era el ejercicio. Y de repente una chica está ahí y empieza a llorar en el taller. Y le pregunté qué pasó y me dice que no va a creer lo que pasó. La foto que yo envié, por ejemplo, es de mi abuela. Estaba ahí y la tenía una persona y muestra el WhatsApp y le había llegado un mensaje al WhatsApp de la abuela, que no lo usaba como más de un año porque había fallecido. Le acababa de llegar un mensaje saludándola y nos mostró y había llegado en ese momento y todos quedamos como wow, es un poco lo que te pasó a ti, pero todos fuimos testigos de eso. Entonces hay cosas que son inexplicables, que se pueden dar y que claro, desde la perspectiva racional cuesta mucho entender y creer. Sí, a mí me costó mucho, busqué mucho porque estoy escribiendo mi libro sobre eso. Solo espero una buena editorial que me quiera editar esto, porque a veces las cosas así entre espirituales y lo que pasa como que no le hacen mucho caso, ¿verdad? Pero yo lo hago con la finalidad de si a alguien le puede servir. Yo estoy agradecida que pude encontrar, ¿verdad?, este medio, porque lo sigo. Digo, he visto otros, pero me quedo impactada con algunos que me llaman mucho la atención. Digo, bueno, yo ya lo viví, yo eso también lo estoy viviendo, y cosas, porque fueron casi 8 meses de comunicación con él, pero dijo, no te voy a escribir, pero sí te voy a hablar en los sueños, y entonces todo lo veo en los sueños. Marisela, por lo que entiendo, tuviste esta comunicación escrita con él por un tiempo, 8 meses, y después eso para y sigues a través de sueños. Cosas fuertes, a veces me muestra, y a veces le digo a la persona, oiga, usted va a pasar por eso, porque él me hace saber y me muestra a las personas. Incluso al que es mi esposo me lo mostró, me había mostrado otras cosas también y que tenía que cuidarme. Entonces me muestra a veces las personas cuando están en problemas, y me dijo, ve a tal parte y ora por tal persona y va a pasar esto. Y yo nada más escucho, yo no digo nada, yo nada más voy. Y ahí pasan cosas. Pero pues yo no lo sé, solo los que han estudiado más estos sabrán qué es lo que a mí me está pasando.
los que se metió más a teología, cuestiones con los ángeles y todo eso. Le estoy escribiendo un poco de eso, pero más en el relato de todo eso que me pasó. Sí, es un poquito, para mí, fuerte porque Claro. yo buscaba respuesta, culpar y pues hacer lo que hace la justicia terrenal, ¿no? Pero hay cosas que no podemos nosotros a veces hacerla por vuestras manos, pero sí el creador se encarga de mostrarnos lo invisible, dice su programa, y es así. Entonces yo sí lo creo, que existen las cosas sobrenaturales, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque hay algo más grande en este universo, que es el creador de todo, que nos muestra lo que realmente de lo que estamos hechos y a dónde vamos a regresar si es que tenemos esa fidelidad, ¿verdad? ¿Dónde vamos a regresar el día que nos toque? No hay tiempo, porque el tiempo no debe de ser de nosotros, el tiempo lo da Él. Y en eso debemos de estar ya nosotros como preparándonos, ¿no? Lo decía al inicio, Él buscaba eso en mí, pero yo no pues por mis actividades yo lo tomaba así de que no tenía tiempo. Entonces yo lo comparto para, pues, audiencia, a alguien, pues sé que le va a ayudar muchísimo. Siempre decimos en el canal que aunque le ayude a una persona, ya nos damos por pagado, porque esa es la idea. Marisela, para ir cerrando, te quiero hacer la última pregunta. Para ir cerrando, te quería preguntar, después de todo lo que tú has vivido, ¿qué le dirías a alguien que todavía cree que la muerte es el final de todo y que no hay nada más? No existe la muerte. Existe la muerte de la materia como materia, porque hasta eso también esa parte que yo quería ir a la tumba a verlo, también creo que se le compartí esa parte. Y yo le decía, voy a ir a tu tumba, y me dijo, mamá, ahí no vayas porque ahí no hay nada, yo no estoy ahí, eso es materia, eso no sirve aquí donde estoy. Eso solamente era para que yo fuera visible en su momento, pero yo no estoy ahí, yo estoy acá. Yo estoy aquí y yo estoy haciendo la misión que se me encomendó, que no todos tienen la misma misión, cada uno tenemos una misión, hablaba él de esa misión. E incluso las carreras es una misión y si te equivocas de ella, tú vas a rectificar y vas a decir, esta no es mi vocación. Y reinicias, ¿no? En el caso mío, así fue. Entonces, no existe la muerte. Como nosotros la vemos, le tenemos miedo, e incluso le tenemos miedo. No debemos de tener miedo, porque ella no existe. Hay un portal más allá, que me decía él que es como una cortina, que lo abres y ya estás del otro lado. Puede estar en un sueño, en tu propio sueño. Él hablaba de eso, del sueño, de ese sueño eterno para nosotros, pero de ese sueño para él, para atravesar en otro umbral, decirlo así, atravesar al lado donde está la luz. Y la materia, como materia aquí se tiene que quedar. Y pues si lo vemos del lado teológico también habla de eso, ¿verdad? Entonces él confirmaba todas esas cosas. Yo digo, no existe. Todos vinieron por una misión aquí, el tiempo que se les dé estar aquí, así sea de la forma drástica que se tengan que ir, sea un accidente, sea un homicidio, sea lo que sea. ¿Les tocaba? Uno dice, no les tocaba, pero si el de arriba lo permite, sí, porque puedes estar en medio del fuego, dice el dicho aquí en México, dicho popular, que si te toca, aunque te quites, y si no, aunque te pongas, ¿no? Ya te toca, dicen muchos acá, pero no, el que tiene la última palabra está allá arriba. Entonces, en la creencia que la querramos ver, no podemos decir que vamos a morir. Vamos a trascender para algo más grande, porque aquí, reitero, como él me hizo saber, es la universidad, es la preparación para nosotros nuevamente partir, y ese es del efecto de ver las cosas yo lo comparaba así con la mariposa, ¿no? Que somos eso tan pequeño, después salimos de ese caparazón, estamos el tiempo y luego trascendemos o salimos de aquí, ¿no? Pero hablaba de muchas cosas de entre la materia y lo espiritual, que los médicos, la ciencia médica todavía como que no lo está aceptando, de hecho no lo acepta, pero bueno, hay muchas cosas sobre eso. Marisela, quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias y como siempre no tengo dudas que tu mensaje le va a llegar a la persona adecuada en el momento que tenga que ser. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Esteban, y que el Creador te ilumine siempre para seguir con este programa, para darle esperanzas a personas que tal vez quieran escucharlo, ¿verdad? Y que estén pasando por situaciones difíciles. Y yo te mando todas mis bendiciones desde aquí, desde la Ciudad de México, y esperemos pues vernos en otro momento si es la oportunidad y Dios haciendo quiere. Muchísimas gracias.
Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que con su aporte mensual hacen que este proyecto sea viable. Muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.